Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el caso de Joan Rich. Es un caso bastante misterioso, así que sin más preámbulos, comencemos este video. Joan Caroline Bard, que era el nombre de soltera de esta mujer, nació en Brooklyn, Nueva York, el 12 de mayo de 1930. Joan no llevaba una vida muy feliz por ciertas circunstancias. A la edad de 9 años, ya llevaba una infancia muy difícil, ya que se cuenta que ocurrió un accidente bastante trágico que la dejó marcada, y es que la casa de sus padres se incendió y lamentablemente sus padres no sobrevivieron. Ella quedó huérfana y se fue a vivir a la casa de unos tíos que ella no conocía bien. No tenía mucha relación con ellos, casi no los veía, casi no hablaban. Entonces imaginen lo difícil que debió ser para una niña que acababa de perder a sus padres y la tienen que enviar a vivir con unas personas con las cuales no tienen ninguna relación. Esto debió haber sido muy difícil. Por un tiempo se corrió un rumor en donde decían que ella había provocado el incendio. Estos chismes duraron mucho tiempo y estas fueron porque supuestamente se había investigado y habían encontrado algunas pruebas de que ella había sido abusada tanto física como sexualmente por sus padres, y ella en modo de venganza decidió provocar este incendio para quitarles la vida. Estos rumores nunca se pudieron comprobar, y más porque muchas personas e incluso la abuela dijeron que ella había estado todo el tiempo en su casa, entonces era imposible que ella lo hubiera podido provocar. A pesar de todo esto que le estaba ocurriendo en su niñez, si para un adulto hubiera sido algo difícil, para un niño más, pero aún así ella logró superarse. Era muy buena en la escuela, sacaba muy buenas notas, y cuando salió de la universidad se graduó con honores. Ella se graduó con el título de literatura inglesa en la Universidad de Wilson College en Pensilvania. Después de haberse graduado de la universidad, comenzó a buscar trabajo y comenzó a trabajar en diversas editoriales. En un principio ella trabajaba como secretaria y poco a poco fue ascendiendo hasta que logró ser asistente editorial. En el año de 1856 conoce a Martin Rich y terminó casándose con él. Ellos llevaban una vida muy felices, comenzaron a formar una familia, y es cuando llega su primera hija llamada Lillian. Y tiempo después nació su segundo hijo llamado David. En 1961 se mudaron a Lincoln, en Massachusetts. Se decía que eran una familia muy feliz, no discutían con nadie, no tenían problemas con nadie, y ellos lograron adaptarse muy fácilmente a este nuevo cambio. Aparte de que Joan se dedicaba a su hogar, ella decide formar parte de la Liga de Mujeres Votantes. Y es que, como ustedes saben, en esta época las mujeres no tenían voz ni voto. Era muy difícil que ellas pudieran conseguir un trabajo o que incluso sus esposos las dejaran trabajar. También habían unos temas algo delicados sobre el aborto, ya que en esa época se veía muy mal que las mujeres lo hicieran. Entonces ella estaba con estas mujeres para que pudieran lograr que ellas tuvieran voz y voto. También se dice que Joan solamente estaba terminando esta etapa de criar a sus hijos para comenzar inmediatamente a trabajar, ya que eso era lo que a ella le encantaba. Le gustaba escribir, leer, observar aves e incluso ir a algunos museos. Así pasó un tiempo hasta que el 24 de octubre de 1961 Martin tiene que viajar. Por esta razón él sale muy temprano de su casa para poder llegar al aeropuerto. Entonces Martin toma su vuelo a las 8 de la mañana y Joan se queda en la casa con sus hijos. Se dice que ella se levantó, les preparó el desayuno. Estuvo un rato con sus hijos y después los llevó a casa de Bárbara. Bárbara era su vecina con la cual tenían una relación muy estrecha, se llevaban muy bien. Y por esta razón ella le pide que cuidara a David mientras ella iba con Lillian a la ciudad porque tenía una cita con el dentista. Se cuenta que después de que salieron del dentista, ellas fueron a algunas tiendas, hicieron algunas compras y después se dirigieron a su casa. Se dice que entre el lapso que ellas estuvieron fuera, el lechero y el cartero fueron a su casa a dejar algunas cosas, pero no notaron nada raro. Joan regresa a su casa alrededor de las 11 de la mañana. Recogió a David de la casa de Bárbara y unos minutos después fue un hombre
de la tintorería a recoger algunos trajes de Martin, pero esta persona tampoco notó nada extraño. Después de que él se fue, ella comenzó a hacer el almuerzo para los niños y después David tomó una siesta alrededor de la 1 de la tarde. Mientras David se encontraba durmiendo, llegó Bárbara, su vecina, para llevar a su hijo Douglas y que jugara con Lillian un rato. Ellos eran aproximadamente de la misma edad, entonces mientras ellos estaban jugando, John y Bárbara estaban platicando un momento. Después Bárbara se tuvo que ir a su casa y dejó a Douglas jugando con Lillian. Unos minutos después, John toma a Lillian y a Douglas y los lleva a casa de Bárbara. Les dice que por favor se queden ahí un rato porque ella tiene algunas cosas que hacer. Esto fue alrededor de las 2 de la tarde. Y para esto, Bárbara no estaba enterada de que los niños se encontraban en su casa. John no le mencionó nada. Entonces tardó unos minutos en darse cuenta de que los niños se encontraban en su hogar. Después de un rato, Bárbara decide llevar a Lillian a su casa, pero ella no se da cuenta si se encuentra Joan en su hogar, simplemente deja a Lillian y se va. Y alrededor de las 4, Lillian va nuevamente a la casa de Bárbara y le dice que su mamá no está, pero que había dejado la cocina manchada de pintura roja. A Bárbara esto se le hizo muy extraño, por lo cual decide ir a la casa de John. La comienza a buscar por todos lados, pero se da cuenta que no está. Y cuando ella entra a la cocina, se da cuenta que las manchas de pintura roja en realidad era sangre. Bárbara entra en pánico y alrededor de las 4:30 ella llama a la policía. Y después de unos minutos llega la policía y comienza a revisar por todas partes para ver si se encontraba John. El policía que había llegado pensaba que se trataba de un suicidio, pero como no encontraba ningún rastro de John, decide llamar a algunos refuerzos para que lo ayudaran a buscar. Él pensaba que si John había salido no se iba a encontrar muy lejos y la iban a encontrar muy rápidamente. Estuvieron algunos minutos buscando, pero no encontraban a John por ningún lado. Llamaron a algunos hospitales para ver si encontraban algunos registros de que John se encontraba ahí, pero no obtuvieron resultados. Por esto deciden llamarle a Martin para preguntar si él sabía algo de ella. Él les dice que no y ellos aprovechan para decirle lo que está ocurriendo, que habían encontrado sangre. Y cuando comienza la investigación encuentran varias cosas en la escena del crimen. Entre ellas había un directorio telefónico con la página abierta en la sección de contactos de emergencia. También se encontraron una botella de alcohol vacía y unas latas de cerveza, al igual que encontraron el teléfono que tenían en la cocina, que estaba completamente arrancado. Y Martin lo que dijo es que ellos se habían tomado esta botella de alcohol una noche antes, pero que de las latas de cerveza él no tenía ninguna idea. También encontraron que la mesa estaba tirada, estaba volteada, y encontraron varios pedazos de papel manchados de sangre, como si hubieran intentado limpiar la sangre con ellos. Y también encontraron ropa de Martin, algunos calcetines y unos overoles, los cuales también estaban manchados de sangre, como si también hubieran intentado limpiar esta sangre con la ropa de él. Alrededor de la casa también encontraron gotas de sangre, al igual que fuera de ella. Se encontró que había un rastro de sangre que se dirigía desde la cocina hasta donde se encontraba el auto estacionado de John. La policía decide ir casa por casa para ver si alguien había visto algo, y aquí fue cuando una persona dijo que había visto a una mujer con la descripción de John caminando por la ruta 2A en dirección a Concord. Él dijo que esto ocurrió alrededor de las 2:45 y la veía bastante desorientada y muy desalineada, como si no supiera hacia dónde se dirigía. Otra persona también dijo haber visto a una mujer con las mismas características de John que iba caminando por la ruta norte. Esto fue alrededor de las 3:15 y supuestamente tenía sangre que le estaba escurriendo por las piernas y también caminaba muy desorientada y a la vez se estaba tocando el abdomen como si tuviera algo ahí. Alguien más dijo que alrededor de las 4:30 habían visto a una mujer similar a John, pero que las piernas las tenía cubiertas como de barro
y caminaba tranquilamente con las manos dentro de los bolsillos. Otros vecinos comenzaron a decir que en esos días habían visto a un coche color azul estacionado por la casa donde vivía Joan. Un lechero dijo que 5 días antes de que ocurriera todo esto, él iba caminando y había visto este mismo auto estacionado. Vio que la persona había salido del auto y solamente cortó unas ramas de un árbol y después volvió a entrar. Este coche también estaba estacionado cerca de la casa de Joan. La policía descubre que algunos días antes de la desaparición de Joan, ella había ido a la biblioteca y había buscado algunos libros sobre asesinatos o desapariciones. Y llamó mucho la atención un libro en particular que relataba la historia de una mujer que desaparecía de la vida de su familia. Ella misma planeaba su desaparición, había creado una escena de crimen para que pensaran que la habían asesinado. Pero lo que ocurría en realidad es que ella ya no quería seguir con ellos y se va para después cambiar su identidad. Debido a que no encontraba ningún sospechoso, la policía decide ofrecer una recompensa por alguna información sobre Joan. Y aquí fue cuando comenzaron algunas teorías. Y una de ellas era que Joan había planeado su desaparición. Ella ya no quería seguir con su familia y había decidido planear todo esto. Por eso había ido a la biblioteca unos días antes y había rentado todos estos libros para basarse en ellos y poder lograr su propósito. Pero muchas otras personas dijeron que ellos no creían en esta teoría, porque si ella hubiera querido desaparecer, lo hubiera hecho sin lastimar de esta manera a su familia, ya que sus hijos aún eran muy pequeños y su esposo ni siquiera se encontraba en el hogar. Aparte de que ese día no hubiera querido pasar tiempo con ellos, no les hubiera ni siquiera preparado el desayuno si su intención era desaparecer. Otra de las teorías era que Joan tenía un amante, lo había llevado a su casa, habían bebido un poco, pero comenzaron a tener una discusión, la cual se salió de control y terminó muriendo Joan. Aunque otras personas dijeron que no creían tampoco en esta teoría, porque si ella hubiera tenido un amante, no hubiera dejado que él se estacionara frente a su casa para que todo el mundo comenzara con rumores y le llegaran a su esposo. También se llegó a pensar que quizá una persona había entrado a su casa y la había atacado, ya que Joan era una persona muy amable y dejaba entrar a cualquiera a su casa. A todos los repartidores los dejaba entrar sin ningún problema, ella era muy confiada y muy agradable con ellos. Y quizá ese día ella lo dejó pasar, pero no sabía realmente las intenciones y la asesinó. Aunque muchos comenzaron con algunas preguntas de que si alguien hubiera entrado a su casa, ¿por qué no llamó por teléfono? ¿Por qué no gritó? ¿O por qué no salió corriendo para pedir ayuda? En otra teoría se involucró a sus vecinos, a Bárbara y a su esposo. En ese momento no había pruebas suficientes, por lo cual los descartaron, pero unos años más tarde un investigador independiente decide retomar este caso y según él los vecinos sí habían sido los culpables, ya que había descubierto que ellos tenían algunos problemas por unos terrenos. Aparte de que supuestamente todo el día ellos estuvieron con Joan o con los niños y supuestamente mientras ellos hacían esto estaban planeando cómo deshacerse de Joan. Aunque si ellos hubieran tenido estos problemas con ellos, no solamente hubieran matado a Joan, sino también a Martin. Su esposo siempre pensó que ella seguía con vida, que quizá mientras ella cocinaba había sufrido alguna herida o había tenido un golpe en la cabeza, lo cual le había causado un shock y esto hizo que ella saliera sin rumbo de su hogar, pero debido a esto ya nunca pudo regresar. La teoría que más fuerza ha tomado es que probablemente Joan estaba embarazada y que ella al enterarse de esto decide practicarse un aborto, ya que en sus planes no estaba tener otro hijo. Le preguntaron a su esposo si ella estaba embarazada y él les contestó que no, porque ella quería ser feliz. Y esta teoría tomó todavía más fuerza porque Joan lo que quería era ya terminar la etapa de criar a sus hijos para así poder ella nuevamente regresar a trabajar.
Entonces ella, al enterarse que estaba embarazada, todos estos planes que ella tenía se habían venido abajo, por lo cual ella decide practicarse el aborto. No se sabe si ella misma se lo realizó o llamó a algún médico para que lo hiciera, pero algo salió mal y esto explica la cantidad de sangre que habían encontrado. Y esto también explicaría el por qué algunas personas dijeron haber visto a una mujer caminando sin rumbo mientras estaba sangrando y se tocaba el abdomen. A pesar de que esta es la teoría que más fuerza ha tomado, no se ha podido comprobar, y es por esto que este sigue siendo un caso bastante misterioso, el cual no se ha podido resolver. Y su esposo murió en el año 2009 sin saber realmente lo que le había pasado a su esposa. Él siempre creyó que seguía viva. El caso sigue abierto y se ha seguido intentando averiguar qué es lo que realmente pasó, aunque ya han pasado muchos años y lo veo bastante difícil que puedan encontrar alguna respuesta. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse, denle like, activen la campanita de notificaciones y nos vemos hasta el siguiente video.